Hola a todos. Mi nombre es Andrés Rosado, soy médico psiquiatra del proyecto Andrés Sanamente. Y hoy, junto al grupo de Cognipedia, queremos hacerle la presentación del cutting, un grito silencioso. Y es muy importante entender este título porque normalmente el cutting, y realmente así es un grito, pero que no es verbal. Es una voz, pero que no tiene sonido. Es una circunstancia que hay que entender muy profundamente para ver por qué este grupo, especialmente de preadolescentes y adolescentes, terminan realizando una conducta de manera impulsiva para poder buscar un sentir, para poder buscar una comunicación. Las autolesiones no tienen que ver con un concepto del suicidio, aunque en algunos casos muchas veces este producto de acciones puede llevar a terminar en urgencias, pues definitivamente no es su foco principal. Estadísticamente no es lo que intentan realizar. Pero si es un daño emocional, si es un compromiso emocional muy grande que necesita una circunstancia física para ser de alguna manera vista. De alguna manera es la manera que ellos tienen la idea de si se agreden, no agredir a un otro. Imagínense entonces en la profundidad psicológica de ellos qué puede ser lo que está pasando. Las edades, como les decía, están dadas entre la preadolescencia y la adolescencia. El género es el femenino y no tiene que ver mucho con el sentido de la raza o estrato psicosocial. Entonces, por eso es que es tan impactante, porque supone uno, coloquialmente y dentro de la cultura, que son las edades donde están viviendo, donde están conociendo qué es vivir. Entonces, imagínense que es tratar de entenderlo desde el punto de vista impactante, el hacerse daño. Y la pregunta principal es ¿para qué se agreden? ¿Cuál es el sentido que tiene? Los seres humanos todo lo hacemos de alguna manera por una situación de aprendizaje. El primer aprendizaje es cómo nos enseñan a comunicarnos. Si dentro del proceso de aprendizaje de la comunicación existe la inhibición principalmente de las emociones, por supuesto se empieza a convertir en situaciones físicas, en situaciones mentales y en algo que denominamos comunicación no verbal. Y esa comunicación no verbal precisamente es la que mencionábamos al principio, de ser un gesto silencioso, es decir, algo que no está a viva voz, pero que en las acciones está muy comprometido. Es importante recordar que no es el cutting, porque el cutting no es suicidio. Y volvemos a reiterar, porque es la parte más importante de todo esto, de comprender exactamente que es una voz, realmente es un sonido, que tenemos que estar muy pendientes de la parte profesional, pero principalmente de los cuidadores, para que rápidamente de alguna manera podamos intervenir. Lastimosamente, la visión que tenemos muchas veces es tardía, porque primero entramos en los prejuicios y lo segundo es que normalmente el adolescente o el preadolescente no nos va a mostrar las marcas, las mantiene ocultas, hasta que en algún momento de la convivencia o en algún momento accidental encontramos que está en medio de la acción o podemos observar las cicatrices de sus actos. ¿Cuáles son las características de ellos? ¿Cuál es lo que más observamos dentro de la consulta? Primero, una baja autoestima. Segundo, una dificultad ante la presión. Tercero, un contenido alto de depresión. Cuarto, una culpa y una vergüenza. Quinto, una dificultad que termina muchas veces en agresión. También observamos un aislamiento social. En séptimo lugar, vemos gran irritabilidad y por último un gran conflicto entre las partes. Digamos que no existe un mecanismo de comunicación entre esos pares cuidadores y el adolescente. Dentro de los factores de riesgo encontramos principalmente el abuso sexual. En la experiencia clínica lo que uno sí observa es que definitivamente el 99% de los chicos que hacen cutting tienen que ver principalmente con eso, con el abuso sexual, porque es lo que más marca en la vida. Y es un proceso de poca comprensión dentro de la etapa infantil y la etapa juvenil que hace que precisamente ese silencio, ese acallar, porque recordemos que el abuso tiene que ver con la amenaza de que esa persona no tenga la oportunidad precisamente de comunicarse, conlleva a ese tipo de agresiones. Porque la rabia intensa, el dolor es tan gigante que de alguna manera lo magnifica en su cuerpo y lo tiene que presentar en lo que a veces quisiera hacerle al otro en sí mismo, en este caso hacerse daño.
Dentro del componente de lo que es la violencia, claro que existe. La violencia de pareja y la violencia familiar es uno de los componentes básicos sociales que producen muchísimos, no solamente el componente del cutting, cualquier componente ansioso y depresivo. Y por último, los estrés postraumáticos, que tienen que ver con esos pequeños traumas impactantes durante la vida, que muchas veces se repiten en fenómenos a futuro, entre ellos este que estamos mencionando. ¿Cómo vamos a observar la conducta? Entonces, principalmente hablamos de los cortes, que es como digamos lo que normalmente se observa, pero también hay otros como quemarse, golpearse la cabeza, morderse, jalarse el cabello, arañarse, hacerse agujeros o tatuajes. Algunos dirán que pues el tatuaje es algo cultural, que es que hay mucho prejuicio, las perforaciones, pero estamos hablando ya de situaciones donde cuando empezamos a ver en el fondo y no en la superficie, encontramos que esa sensación de búsqueda de quemarse con el tatuaje o de sentir algo de dolor con la perforación o hacer una deformidad en su cuerpo, muchas veces tiene que ver con un componente más profundo. No estamos hablando del componente decorativo, del componente simbólico, sino del componente puramente desde el punto de vista de esa sensación deficitaria, esa sensación ansiosa y depresiva que necesita de alguna manera presentarse bajo estos mecanismos. Pero si nos damos cuenta, los demás, entre ellos morderse y jalarse el cabello, son propios de ansiedades profundas. Todos hemos tenido alguna situación donde nos tocamos el cabello o nos mordemos para tratar de alguna manera calmar ese tipo de ansiedad. Claro que hay enfermedades psiquiátricas asociadas, como el trastorno límite de personalidad, la depresión, los abusos de sustancias, los trastornos alimenticios, la psicosis, los trastornos de personalidad antisocial y los, digamos, trastornos de estrés postraumático. El trastorno límite de personalidad es un componente bastante interesante porque es una situación de una disregulación emocional. Son personas que biológicamente nacen muy susceptibles al medio, pero otros también van produciendo este tipo de personalidad por la vulnerabilidad antes mencionada. ¿Qué quiero decir con esto? Que el ambiente moldea a veces más allá simplemente del sistema genético con el que se nace, producir este tipo. ¿Qué pasa en este tipo de personalidad? Hay una sensación de vacío, nada los llena o además hay situaciones extremas. O está muy bien o está muy mal. Pero las circunstancias también alrededor de los vínculos sociales es parecida. Es decir, idealizan y después de alguna manera otra vez ya pierden esa ilusión de esa persona y pasan saltando de arriba hacia abajo bajo las sensaciones que tienen y bajo los vínculos que presentan. Toda persona que consuma sustancias, incluso hablaremos en su momento, si quieren, de lo que es el uso del alcohol bajo la llamada situación social, podríamos comprender que de fondo, por supuesto, hay un componente afectivo tremendamente elevado. ¿Cómo hacer el diagnóstico? El diagnóstico obviamente tiene que ser por un grupo profesional que pueda entender lo que está sucediendo para no solo hacer un diagnóstico de trastorno, sino también poder a revisar en la profundidad qué es lo que conlleva, qué es ese para qué que está realizando este joven para poder hacer esta acción. Desde el punto de vista de la comunidad, desde el punto de vista de los cuidadores, suponiendo que no existe el abuso, que no existe la violencia como tal, la primera visión que quiero que todos tengan es la escuchar. Escuchar de una manera en lo posible sin ajusticiar, sin hacer prejuicio, sin dañar. Ya hay un suficiente daño, como se han observado durante esta conferencia, que para qué continuar un proceso que pueda producir todavía más depresión, más ansiedad, más pérdida del afecto, más pérdida de vínculo. Sé que no es fácil, sé que es algo que impacta al principio y rápidamente queremos resolverlo, pero tengamos en cuenta el escuchar. Esta es de las cosas más importantes que debemos tener en cuenta para todos. La pregunta clásica es, ¿tiene que ir al médico psiquiatra o tiene que ir al psicólogo? La respuesta es que tiene que ir a un profesional. No importa cuál. Los psicólogos cuando tienen buenos entrenamientos comprenden exactamente que necesitan el apoyo muchas veces del componente de la medicina desde el punto de vista de la especialidad de psiquiatría. Y la psiquiatría bien entrenada, por supuesto, también comprende muchas veces cuáles son los esquemas de terapias psicológicas que necesita como acompañante. Lo que sucede normalmente es que nosotros vivimos las especialidades o vivimos, digamos, los colegajes desde un punto de vista separados y no como equipo de trabajo.
Pero en realidad, si ustedes me preguntan a mí, la respuesta debería ser un equipo de psiquiatra y psicólogo que acompañe durante un tiempo esta realización con el joven. No quedarnos simplemente en el uno o en el otro. Y además, suponiendo que vamos a entrar en un sistema de creencias personales de cómo mejorar esta patología, entonces coloquemos un tercero también, pero que los tres sean el equipo de trabajo y no que sea un grupo individual, unas personas individuales tratando a alguien. Voy a detenerme un poco acá para que comprendan el concepto de lo que mencionaba yo como vulnerabilidad. Los estrés psicosociales, como mencionábamos anteriormente, puede ser el abuso, puede ser el concepto de violencia y demás, nos producen una vulnerabilidad. Y esa vulnerabilidad puede conllevarnos a una dificultad que, como les mencionaba, es o de alguna manera nos convertimos en seres más vulnerados ante el medio que nos conlleve precisamente ansiedad y depresión, o definitivamente a veces nacemos con esa susceptibilidad y cualquier situación estresante nos conlleva a empezar el proceso. Miren que la rama de la salud tiene que ver con un proceso inmunológico. Eso es muy importante que lo comprendan porque muchas veces se ve nada más el sistema desde el cerebro de lo que le está pasando en la conducta a una persona. Pero el sistema inmune, nuestro sistema de defensa, también hace parte de este juego. Por eso es que hay muchas enfermedades asociadas precisamente al estrés. También hay un concepto de una disregulación desde el punto de vista principalmente hormonal y otros factores y otros sistemas para que entiendan por qué muchas veces es el género femenino el que más se ve afectado desde el punto de vista emocional. Y por último, lo que llamamos la conducta simplemente son daños a nivel de tres conceptos, que es la manera como pensamos, que es la cognitiva, la manera como funcionamos y la manera estructural. El problema del concepto a nivel de salud mental es que precisamente la estructura es lo más difícil que la población vea. Si tenemos una situación cardíaca, pues entonces hacemos un electrocardiograma. Si se nos rompe un hueso, hacemos una radiografía. Pero en psiquiatría, por ejemplo, no existe un examen muy específico que nos muestre el daño de estructura para que la persona quede de alguna manera marcada con la imagen y no simplemente con los síntomas que uno le va chequeando. En la parte cognitiva y funcional es para que comprendamos que definitivamente la persona no actúa por voluntad. En cualquiera, llámese depresión, llámese ansiedad, llámese esquizofrenia, consumo de sustancias, no estamos produciendo una justificación, estamos tratando de presentar desde el modelo médico orgánico que el sistema de conducta tiene un sentido y un inicio, y no simplemente una causa y efecto donde se nos olvida que la biología hace parte. Entre más podamos comprender cómo funciona, acabamos con los prejuicios de salud mental. Y lo que sucede es que como los traumas normalmente son repetitivos porque la persona continúa con el agresor, en este caso el joven, entonces se vuelve neuroprogresivo. Y entre más círculos se produzca, pues más vulnerabilidad va a haber y cada vez vamos a observar más la sintomatología. Promoción y prevención en salud mental debería ser un concepto que se utiliza al igual que el concepto físico. Evitar los factores, pero hay un gran problema. El abuso es un flagelo invisible, aunque lo podamos observar. La violencia intrafamiliar es visible, pero también es invisible porque es que definitivamente que los factores puedan integrarse bajo una política psicosocial es muy complicada, porque una cosa es cuando estamos viendo y otra cosa es cuando estamos a las espaldas. Lo que sí podemos tratar de hacer en lo posible es más un factor intervencionista desde el punto de vista de que al detectar los casos rápidamente podamos intervenirlos. Lo que sucede principalmente con el abuso y la violencia intrafamiliar, que tienen que haber una unión muy grande con la justicia, porque si mantenemos el agresor dentro del sistema, en este caso puede ser el familiar o el sistema, digamos, donde está conviviendo el niño o el adolescente, por supuesto, no vamos a poder mejorar ese factor para poder hacer una intervención, porque suponiendo que esa primera parte pudiera ser manejada, después viene que el trauma definitivamente hay que trabajarlo para que la persona comprenda, en este caso el joven, cómo puede seguir adelante con todos esos factores que le ha producido el hacerse daño. Entonces agradezco mucho al grupo Cognipedia por esta invitación, a mi proyecto Andrés Sanamente, que está convirtiendo en comunidad
a los diferentes grupos para que intervengan y que de alguna manera seamos capaces de mostrar educativamente la salud desde un punto de vista diferente, la salud desde el punto de vista de hacerlo visible y a lo mejor perder un poco la vergüenza. Yo siempre digo que si uno está con su profesor de fútbol y le fue bien en un partido, todos se toman la foto con el profesor. Si nos va bien en alguna cuestión junto a alguien, enseguida tomamos 50 fotos y las montamos en todas las redes sociales. Pero si nos va bien con el psiquiatra, con el psicólogo, posiblemente nunca tomamos la foto con él o ella por la vergüenza que existe en el mundo. Aceptar lo que está pasando, más en estos tiempos, por ejemplo, es muy valioso para todos nosotros porque el autorreconocimiento nos conlleva precisamente a explorar socialmente unos cambios. Y por eso es muy importante este tipo de charlas, los grupos que nos estamos uniendo para realizarlas y espero que en las diferentes redes sociales, como es Instagram, en Andrés Raya, _sanamente, Doctor Andrés Rosado en YouTube, y en mi WhatsApp social, para que de alguna manera cualquier consejería que necesiten o algún tipo de intervención en crisis pueda ser manejada, con muchísimo gusto estaré aquí para ustedes. Gracias y gracias a Cognipedia.